Gloria a Dios. Bien, vamos a ir a la palabra en esta mañana. Como podéis ver, aquí el título de la enseñanza, Elimelechs desnutridos. Antes pregunté a algunas hermanas si les sonaba el nombre de Elimelech. ¿A alguien le suena el nombre de Elimelech? A nadie le suena el nombre de Elimelech. Bien. Hombre, a ver, os perdono, porque solamente aparece 3 veces en toda la Biblia, así que no estáis obligados a conocer el nombre de Elimelech. Aunque por otro lado, cuando diga dónde aparece Elimelech, va a decir, ¡ay, claro! Sí, ahora sí me acuerdo. Elimelech desnutridos. Bien. Gloria a Dios. Pero de momento vamos a dejar de lado Elimelech y vamos a ir al libro de Deuteronomio. ¿Os parece? Ahí está Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y antes de empezar a leer, os pido 2 cosas poderosas, como es apagar los teléfonos móviles, que los podáis silenciar totalmente en el nombre de Jesús. Aleluya. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y la segunda cosa que os pido que podáis hacer, por favor, es levantar la mano derecha, cerrar los ojos y decir conmigo, Señor, habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Aleluya. Deuteronomio 8:3 dice así, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién dice eso? ¿A quién se lo dice? ¿A quién se lo dice, Ceci? Al pueblo, no, pero no busques, mírame a mí. ¿A quién se lo dijo? A Israel, efectivamente. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Aleluya. Digan conmigo, dieta. ¿Cuántos están a dieta aquí? No levanten la mano. Dieta, comida que no conocías tú. Que por cierto, todavía no conozco el asado hondureño. Ahí lo dejo. Vale. Ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Os suena ya esta expresión? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si nos vamos a Mateo 4, Carlos, por favor. ¿Quién pronunció esta frase? Jesús. Dice, y vino a él el tentador. Estamos hablando en Mateo 4 cuando Jesús está en el desierto, ¿verdad? Y después de 40 días dice que tuvo hambre y entonces vino a él el tentador. Aquí hay un detalle tremendo. El tentador ya estaba ahí, lo venía rondando. La Biblia dice que el león anda rugiente, viendo alrededor tuyo, viendo a quién devorar. Durante los 40 días... Otro día lo enseñaré, pero ya les digo, durante 40 días el devorador, Satanás, estuvo rondando a Jesús, ¿vale? Pero aprovechó el momento culmen, el momento clave, cuando tuvo hambre. Es decir, Satanás va a venir a atacar a la vida de uno cuando uno de nosotros esté en su mayor estado de debilidad. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que pasó con Jesús. Vino a él cuando tenía hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios... Di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí hay otra enseñanza poderosa. ¿Cuántos creen que Jesús tenía el poder para cambiar las piedras en pan? Él tenía el poder para cambiar las piedras en pan. Pero el tema es que Jesús no convirtió, a pesar de que tenía hambre, no convirtió las piedras en pan. ¿Por qué no convirtió las piedras en pan? Sí, pero ¿por qué? Porque Satanás fue el que entregó los recursos. Satanás le dijo, estas piedras. Entonces, aunque si Jesús cambia las piedras en pan y cae en la tentación del diablo, los recursos hubieran venido de la mano del diablo. Esas piedras venían de la mano de Satanás. Entonces hubiera caído en la trampa del diablo. Amén. Entonces dice, y Jesús respondió, escrito está. Y aquí Jesús repite ¿qué? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Segunda parte del versículo de Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios. Digan conmigo, 2 dietas. La física, la que nutre nuestro cuerpo, y la espiritual, la que nutre nuestro espíritu. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a presentar este tiempo al Señor. Padre, en esta mañana te alabamos, te damos gracias por este lindo tiempo, esta linda oportunidad que tú nos das, Señor, de poder, pues, disfrutar en este lugar tu cuerpo, tu iglesia, Señor, de este lindo tiempo en la presencia de tu Santo Espíritu. Padre, te rogamos en esta hora que abras las mentes, abras los corazones, Padre, de los presentes, para que todos podamos recibir lo que tú nos vas a entregar en esta mañana. Podamos, Señor, atesorar estas perlas preciosas que nos vas a entregar y las podamos, Señor, guardar como perlas preciosas en nuestros corazones para, Señor, cuando llegue el momento, aplicarlas de una manera viva, poderosa y eficaz en nuestro día a día. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el bendito nombre de Jesús. Y Betsaida en Cieza dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. ¿Cuántos saben que hoy hay muchas modas, verdad? Hay muchas corrientes, ¿no? Muchas corrientes que vienen y van. Modas en cuanto al abrigo, aleluya. Hay modas que se repiten, por ejemplo. No sé si de momento está en la actualidad repetir modas de los 70, de los 80, en fin. Modas que van y modas que vienen. Y hay una moda ahora, una corriente fuerte que tiene que ver con el mundo de la salud, de la nutrición, ¿sí o no? Y yo diría incluso con el culto al cuerpo. Amén. El tema los nutrientes, los aportes, los batidos, los polvos, las cápsulas, las pastillitas, esto, lo otro, los multivitamínicos, el omega 3, los colágenos. ¿Quién dijo colágeno? Te lo pones, ¿no? O lo tomas. Magnesio de no sé qué, para los huesos, esto te va a venir bien para esto te va a venir bien para otro. Y hay gente que tiene verdaderamente unos botiquines así de grandes de vitaminas, que todo en equilibrio está bien. O sea, yo no estoy en contra de eso, ojo. No estoy en contra de eso. Bien, pero sí que es cierto que hay un boom, ¿o no? Hoy más que nunca, pues incluso si vamos a las redes sociales, están saliendo dietistas, nutricionistas de debajo de las piedras. Amén. Incluso si te fijas bien, hay gente que ni siquiera está preparada, gente que no ha estudiado ni nutrición, gente que no ha estudiado el tema de la salud, digamos, gente aficionada que le gusta el asunto y se meten a maestros y se atreven a dar consejos desde las redes sociales, ¿sí o no? Por eso siempre hay que tener mucho cuidado, aleluya, porque muchas veces esos consejos de nutrición son dados, originados bajo una alarmante falta de conocimiento del asunto. Y muchas veces, claro, y uno que tiene menos conocimiento todavía, pues, ¡ay, mira qué lindo, lo voy a probar! Amén. Y cada cuerpo, pues, es diferente. Amén. Y cada cuerpo tiene unas necesidades diferentes, ¿sí o no? Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con este asunto de la nutrición, de las dietas, que si las dietas de ayuno, ¿qué? Ayuno intermitentes, las dietas bajas en caloría. A mí hay una dieta que me gusta, mucha carne roja. Esa es la dieta que a mí me gusta, aleluya, que está bien también, con equilibrio, amén, aleluya. Entonces, dietas que salgan, bueno, el tema de Herbalife, ¿alguien está tomando aquí Herbalife? Antes, vale, pues todo el tema de Herbalife, en fin, un montón de cosas que supuestamente el fin, la motivación es beneficiar nuestra salud y que podamos llegar a viejos sin una arruga. Amén. Eso va a ser complicado. Aleluya. Hay un secreto para tener una buena salud a pesar de tener muchos años.
y es renovarse interiormente. Porque el hombre interior, cuando se va renovando, también se va renovando de una manera exterior. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A mí me pasó un caso el otro día, estábamos con el chico técnico de la radio, y antes del programa entramos ahí a un bar que hay ahí al lado de la iglesia, y a tomar un café a las 5 de la tarde, y claro, pues a las 5 de la tarde la mayoría de la gente que hay ahí normalmente ya son todos, son veteranos de ahí, son veteranos. Son club del fan, son de ahí del club, aleluya. Y les ves, y yo le hice el comentario al muchacho, al técnico, y le dije, hay que ver, digo, cómo se ve la degradación del ser humano, ¿no? En su cuerpo, ¿no? No sé si se han dado cuenta que sobre todo los varones que tienen problema con el alcohol, se les nota, tienen una piel como reseca, arrugas, una piel que como que le faltan nutrientes a esa piel. Y yo le dije al chico, le dije, estoy seguro que todos los que hay aquí, ves cómo están, que están degradados, estoy seguro que todos tienen menos edad que yo. Estoy seguro que la mayoría de los que hay aquí tienen menos años que yo, seguro. Pero los ves ya envejecidos, están envejecidos. Y es por la adicción. Amén. Entonces, cuidado, hay que cuidarse bien, siempre con equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué hablo de dieta? Porque hubo uno llamado Jesús, aleluya, que hace 2000 años ya trajo una dieta para nuestra buena salud. ¿Cuántos dicen amén? Jesús incluyó en su mensaje de hace 2000 años una dieta saludable, una dieta equilibrada, una dieta con todos los aportes y nutrientes necesarios para nuestro buen crecimiento, para nuestro buen desarrollo, tanto físico y sobre todo espiritual. Amén. Voy a citar algunos versículos rápidamente porque esta es la plataforma para lo que viene después. En Juan 6:51 Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y aquí, claro, si Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, si comemos de ese pan, nosotros recibiremos un beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Hay una consecuencia de gustar del pan vivo que descendió del cielo. Jesús dice, y el que coma de ese pan vivirá para siempre. El que coma del pan llamado Jesús tendrá un beneficio y esa será su consecuencia, vivirá para siempre. En el versículo 54 del mismo capítulo 6 de Juan dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Aleluya. Escucha, consecuencia de comer de la carne llamada Jesús y beber de la sangre llamada Jesús, consecuencia y beneficio, ese tiene vida eterna. Juan 4:14 dice, ese es el encuentro con la mujer samaritana. Dice, el que bebiere del agua, le dice a esta mujer, el que bebiere del agua, ¿se acordáis que la mujer vino con un cántaro para llenar su agua en el pozo? Y Jesús le dijo, dame de beber. Y ella le dice, se quiere extrañar, dice, tú siendo judío, vienes a mí, que soy una mujer samaritana, que no tenemos trato para pedirme agua. Y Jesús le dice, si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Entonces, ese es el beneficio. El que bebiere del agua que yo le daré, beneficio, no volverá a tener sed jamás. ¿Cuántos dicen amén? Incluso el apóstol Pedro se animó también a hablar de la dieta del Señor. Y él dice en 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. Aleluya. La Biblia, la versión la BLP dice, nutríos de la leche pura del Espíritu. Entonces aquí el apóstol Pedro claramente habla de la palabra de Dios como, digan conmigo, como alimento. Pero como alimento, y la consecuencia, aquí está, y el beneficio, para que por ella, por la palabra, crezcáis. Digan conmigo, crecimiento. Digan conmigo, la palabra de Dios como alimento para nuestro crecimiento. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pedro habla precisamente y dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y por último versículo, aquí rápidamente, Mateo 9:17, dice la Escritura, Jesús dice que tenemos que echar el vino nuevo en odres, ¿qué? En odres nuevos. A ver, el vino nuevo en este caso, ¿qué representa? Si Jesús dice que hay un vino nuevo, es porque hay un vino viejo. Amén. Cuando Jesús habla del vino nuevo, está hablando de su evangelio. Digan conmigo, el vino nuevo es el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál era el vino viejo?
¿Cuál era el vino viejo? La religión, los fariseos. Amén. La religión es el vino viejo. Y Jesús dice, el vino nuevo solamente tiene cabida en odres nuevos. Si el vino viejo eran los fariseos, o era la doctrina, mejor dicha, de los fariseos, ¿quién eran los odres viejos? Los fariseos en sí, es decir, los religiosos. Bien, y Jesús dice, el vino nuevo, el que yo traigo, el evangelio, mi palabra, mi mensaje, mi dieta, mi palabra como alimento, no tiene cabida. Él lo dijo, de hecho, le dice, mi palabra no tiene cabida en ustedes, por eso procuran matarme. Entonces, Jesús dice, lo que yo traigo, mi mensaje, el vino nuevo, no tiene cabida en odres viejos. Aleluya. Cuando tú coges y hablas del mensaje de Cristo y te confrontas o hablas con un religioso, ese mensaje nuevo, ese vino nuevo, no va a entrarle tan fácilmente a un religioso. ¿Por qué? Porque los religiosos son odres viejos, pero aquí todos somos odres nuevos. Por tanto, por eso el evangelio de Cristo, el vino nuevo, tiene cabida en cada uno de nosotros. Y podamos tomar de ese vino, podamos beber de ese vino. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, claro, aquí hay un beneficio también. Dice que el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y el otro se conservan mutuamente. ¿Te das cuenta? Si tú tomas del vino nuevo de Dios, va a favorecer que tú tengas una buena salud, tanto física como espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Bien. De hecho, hay un proverbio que dice que la palabra es medicina para nuestros huesos, Aleluya. Bien, ahora, no voy a dar más versículos, simplemente quería poner esta plataforma para que ustedes puedan ver que estos versículos son más que suficientes para comprobar que todos nosotros tenemos una responsabilidad, y es alimentarnos bien. Amén, alimentarnos de la palabra de Dios, del vino nuevo de Jesús, y tenemos que perseverar en esa dieta. Amén. Yo no sé si, por ejemplo, en Honduras, pero aquí en España, cuando llega la fecha de enero, siempre hay buenos propósitos. Cuando llegue enero, me pongo a dieta. Esa es la famosa dieta del 1 de enero o la dieta de los lunes. ¿Cuántos, a ver, levanten las manos, estamos en familia, ¿cuántos han tenido dieta de los lunes? ¿Sí? Y cuando llegó la hora de comer, se acabó la dieta. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces está la dieta de los lunes, está la dieta de los buenos propósitos del año nuevo, ¿verdad? Se suele decir los buenos propósitos del año nuevo. Cuando pase esta fecha, me pongo a dieta. Y espérate, y me voy al gym. Te va al gym 2 días. 2 días va al gym. Paga el gym 6 meses y vas 2 días al gym. Aleluya. Y luego vas al gym a intentar recuperar el dinero que pagaste. Porque ya no tiene ninguna intención. Entonces, los buenos propósitos. No, los hijos de Dios no tenemos que tener buenos propósitos. Tenemos que tener una disciplina. Tenemos que alimentarnos cada día. Amén. No se trata ni de la dieta de los lunes. Porque, ojo, hay cristianos. A ver, aquí no tenemos. En Murcia tampoco. Pero hay cristianos que solamente escuchan la palabra de domingo a domingo. Te pregunto una cosa. De eso aquí no tenemos orfilia, no se ría. Pero ¿es verdad o no? Hay cristianos que solamente se alimentan de domingo a domingo de lo que dicen los pastores desde los púlpitos. Pero no abren una Biblia en toda la semana. Pero de eso aquí no tenemos. ¿Vale? Y si tenemos, que no. Dios sabe. Entonces, escucha, te pregunto, si tú solamente comes de domingo a domingo, ¿te va a faltar qué? Nutrientes. Te vuelves raquítico, vas a perder peso, te vas a debilitar, ¿sí o no? Bien, pues eso mismo pasa espiritualmente hablando, ¿sí? ¿Amén? Bien, aleluya, gloria a Dios. Bien, así que todos tenemos esa responsabilidad de alimentarnos bien día a día. ¿Estamos de acuerdo? Bien, gloria a Dios. Y ustedes preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con Elimelec? Voy. Pregunto, ahora vamos a Elimelec. Carlos, que estaba desesperado, dice, me pone Elimelec y no habla de Elimelec. Vamos a hablar de Elimelec, hombre. Entonces ya he preguntado, no suena a nadie familiar el nombre de Elimelec. Vale, es normal, como he dicho antes, solamente aparece 3 veces
en 3 versículos. 3 versículos solamente, incluso de uno de los libros más cortos, más escasitos, más pequeños del Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo al libro de Ruth. ¿Os suena el libro de Ruth? Ahora sí, bien. Elimelech fue el esposo de Noemí, que a la postre Noemí fue la suegra de Ruth. Noemí, suegra de Ruth. Y precisamente el libro de Ruth inicia con Elimelech tomando una decisión trascendental para su vida. Y una decisión, toca a aquel que está a tu lado, dile, las decisiones que tú tomes también van a afectar tus generaciones. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Tienes que ser consciente que toda decisión que tú tomes puede afectar incluso tus generaciones que todavía no han nacido. Ojo con esto. Ojo con esto, ¿eh? Bien. Elimelech tomó una decisión trascendental que le afectó a él y también afectó a sus seres queridos. Ahora, si ustedes conocen el libro de Ruth, alguien me puede decir, alguno de ustedes me puede decir, ¿qué decisión tomó Elimelech? ¿Os acordáis qué decisión tomó Elimelech? La Biblia dice que Elimelech era Éfrata de Belén de Judá. ¿Qué significa Éfrata? Éfrata es el gentilicio de Cieza es el ciezano, ¿no? Ciezano, vale. Pues Éfrata era el gentilicio, no, Efrateo, dice Efrateo, era el gentilicio de Éfrata. Éfrata era una ciudad que era Belén, es decir, Belén de Judá antiguamente se llamaba Éfrata. Por eso dice la Biblia, ahora lo veremos en el libro de Ruth, que era Efrateo de Belén de Judá. Ese era el gentilicio. Bien, entonces vemos que era de Belén de Judá. ¿Belén de Judá os suena? ¿Quién salió de Belén de Judá? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay varias palabras proféticas en Miqueas 5:2, en Lucas 2, 4 y 7, en Mateo 2 del 1 al 6, que hablan precisamente de que de Belén de Judá iban a nacer el Salvador del mundo. Amén. Pues del mismo lugar de Belén de Judá procede también Elimelech y toda su familia. Bien, entonces la decisión que tomó Elimelech fue precisamente abandonar Belén de Judá. Fue la de trasladarse de Belén de Judá a los campos de Moab. Digan conmigo, Moab. Tomen nota porque Moab también tiene su importancia. Moab significa salido de un padre. La traducción del hebreo, de la palabra hebrea Moab, al castellano es salido de un padre. ¿Quién fue el padre de Moab? Luego lo veremos, ¿de acuerdo? Ahora, se trasladaron, se mudaron, porque el patriarca Elimelech tomó la decisión de trasladarse de Belén de Judá a los campos de Moab. Ahora, los campos de Moab representan en la palabra de Dios la falsa prosperidad. Digan conmigo, falsa prosperidad. Tienen que ir registrando todo eso. ¿Qué significa Moab? ¿Qué significa Moab? No. Salido de un padre. ¿Qué representan los campos de Moab? Ahora sí, la falsa prosperidad. Amén. Bien, por favor registren esto. Ahora, siempre que uno toma una... ¿Cuántos han tenido que tomar decisiones trascendentales en sus vidas? Que le han afectado a ustedes e incluso tal vez a su familia. Bueno, pues toca a aquel que está a tu lado y dile, te van a hablar a ti ahora. Aleluya. Bien, te van a hablar a ti ahora. Así que por favor, despiértate tú que duermes. Gloria a Dios. Esa decisión trascendental de trasladarse de Belén de Judá a los campos de Moab fue impulsada, fue motivada por una circunstancia, por un motivo de peso. ¿Cuál es el motivo de peso que empujó a Elimelech a hacer sus maletas, cargar con su esposa y sus 2 hijos? Esposa y 2 hijos, hemos dicho que la esposa se llamaba Noemí, tenían 2 hijos. Cargar con la esposa, con los 2 hijos y trasladarse a los campos de Moab. No lo mire. No. ¿Cuál crees tú que fue el motivo de por qué se trasladaron de un sitio a otro? ¿Quién lo dijo? Orfilia, por el hambre.
Dice la Biblia, en la Biblia Peshitta, en la versión Peshitta, en Ruth capítulo 1, versículo 1, que el hambre había arreciado en la tierra de Judá. ¿Qué significa arreciar? Pues que había una situación de hambruna. El verbo arreciar significa fuerte, violento. O sea, había un hambre fuerte, ¿verdad? Una hambruna ya, algo que la gente ya se moría de hambre. Amén. Entonces, el hambre había arreciado tanto, había una situación de falta de alimento, de hambruna, y eso motivó de que él cogiera a sus hijos, su esposa, y nos vamos para los campos de Moab. Bien. Entonces, aparentemente, este hombre tomó una decisión juiciosa, ¿sí o no? Recuerda que hemos dicho que los campos de Moab representan falsa prosperidad. Ahora, según el juicio, según el criterio de Elimelech, que no consultó con la esposa en aquel tiempo, no, el patriarca decía, tomaba decisión y toda la familia se veía arrastrada por la decisión del patriarca. Según el juicio o el criterio de Elimelech, de este buen hombre, él solamente tenía dos opciones. ¿Cuál era la primera opción? Quedarse en Belén de Judá y morirse de hambre. ¿Sí o no? Dice que el hambre había arreciado. Entonces llegaría un momento donde ya realmente no tendría ni para comer. Entonces, la primera opción era quedarse en Belén de Judá y morirse él, sus dos hijos y su esposa de hambre. La segunda opción era bajar a Moab. Y digo bajar porque Moab se encontraba al sur. Geográficamente se encontraba al sur de Judá. ¿De acuerdo? Entonces, incluso la Biblia, la palabra dice emigrar. Emigrar. Muchos de nosotros hemos emigrado desde nuestros países a esta tierra de España, ¿sí o no? Amén. Bien, entonces se están identificando con lo que yo estoy hablando, emigrar. Entonces, la Biblia, la palabra dice que emigraron a Moab. Ahora, segunda opción, bajar a Moab, emigrar a Moab en busca de nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? En busca de un futuro mejor. Amén. Es decir, en busca de una nueva vida y de nuevas oportunidades. Amén. Entonces, humanamente, entre estas dos opciones, yo creo que todos los presentes hubiéramos escogido la segunda opción. ¿Sí o no? ¿Te quedas en Judá y te mueras de hambre? ¿O te bajas a Moab? ¿O emigras a Moab en busca de una nueva oportunidad? Levanten las manos aquellos que humanamente hubieran escogido la opción 2. Hubiéramos escogido todos la opción 2. Sí. O sea que hay muchos Elimelechs aquí sentados esta mañana. Bien. ¿Por qué? Escucha esto. Elimelech, normalmente, si hay falta de alimento, ¿quién se quita el bocado de la boca para dárselo a sus hijos? El padre, los padres, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo os pregunto, tenía dos hijos varones, Malón y Kelión, eran los hijos de Elimelech y Noemí. Os pregunto, si ellos padecían falta de alimento, el que más desnutrido estaba, ¿quién era? El padre. El que más desnutrido estaba era el padre, porque bocado de pan que se quitaba para dárselo a sus hijos. Por tanto, el más desnutrido era Elimelech. Y esa falta de alimento en Elimelech, esa falta de una dieta equilibrada, una falta de nutrientes, hizo estragos en el cuerpo, en el estado de ánimo de Elimelech. Esa falta de alimento hizo mella en Elimelech hasta el punto que eso alteró, cambió, afectó, comprometió incluso su capacidad de entender los tiempos. Su capacidad para entender, leer o interpretar los tiempos y las situaciones. Digamos, para que lo podáis entender, su capacidad de juicio, su capacidad de dirección, su capacidad de liderazgo y también su discernimiento y su visión fueron alteradas, comprometidas por su falta de alimento. ¿Cuántos dicen amén? Lo he buscado. Me he informado, he ido a la Wikipedia, aunque todos lo sabemos, pero me he querido asegurar.
dice que la desnutrición puede ocasionar, lo leo literalmente, puede ocasionar discapacidad mental, física y que incluso puede llegar a provocar hasta la muerte. De hecho, en Ruth capítulo 1, creo que en el versículo 3, cuando aparece Elimelech por tercera parte, es para morirse. El versículo dice, y Elimelech se murió. Digan conmigo, el patriarca, el que tenía falta de alimento, se murió. Y dejó a la viuda, Noemí, con los 2 hijos, totalmente desamparados. Bien, digan conmigo, Elimelech murió. La Biblia no dice de qué murió Elimelech, solamente dice, y Elimelech se murió. La Biblia no dice de qué murió este hombre, pero podemos especular, podemos suponer que tal vez murió de hambre. ¿Sí o no? Tal vez murió de hambre. Tal vez murió también de cansancio físico, de agotamiento provocado por, hemos dicho que la desnutrición provoca discapacidad mental o física y puede llegar a provocar la muerte. Entonces, o murió de hambre o murió por agotamiento físico provocado por esa falta de alimento. Y incluso me gusta porque resulta que él pudo morir de agotamiento por el viaje hasta Moab. También lo he buscado. De Belén de Judá hasta Moab son 128 kilómetros. Hoy lo hacemos en 1 hora, ¿o no? Cogemos el coche, ¡bum! Y en 1 hora nos plantamos en Moab, desde Belén. 128 kilómetros al sur. En el tiempo de Elimelech, ¿tú sabes cuánto duraba los días de viaje para recorrer 128 kilómetros? De 12 a 15 días. De 12 a 15 días de caminata para llegar desde Belén. Es que claro, tú lees la Biblia y dices, ¡guau! Se trasladaron. Entonces tú lees un versículo y lees en el 2, ¡ah! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! Sí, pero tardaron 15 días. Y en 15 días le dio tiempo a este hombre de morirse de hambre o de morirse por agotamiento físico. ¿Cuántos lo ven? Claro, hay que rebuscar esos detalles para... Entonces, a mí me gusta más, eso no afecta en nada a la doctrina ni nada, pero a mí me gusta más creer que se murió de hambre. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta más creer que se murió de hambre? Porque así puedo decir que se murió de lo que estaba huyendo. ¿Por qué salió de Moab, de Belén de Judá? Por el hambre. Y al final el hambre lo terminó por alcanzar y por matarlo. ¿Afecta eso la doctrina? No, pero me gusta pensar que se murió de aquello que él estaba huyendo. Y escucha, hay principios que hablan de esto precisamente, de aquellos que quieren huir de algo y eso de lo que están huyendo al final les termina por alcanzar. Digan conmigo, Elimelech fue alcanzado por lo que estaba huyendo. Se murió de hambre. ¿Sí o no? Es que 128 kilómetros caminando con una esposa y 2 hijos y con algunas cosas a cuestas, cuidado. No es lo mismo que ahora. Ahora el coche grande, todo el maletero, ¡brum! ¡Ah! ¡Nos vemos en 1 hora! Ten todo lo listo que llegamos en 1 hora. No, 15 días de caminata. ¡Wow! Entonces, el caso, se muriera de hambre o se muriera de agotamiento físico, el caso es que este hombre se murió. ¿Vale? Y el camino que emprendió Elimelech fue un camino decadente. Digan conmigo, decadencia. ¿Por qué fue un camino decadente? Y fue un camino descendente, porque ya lo he dicho, geográficamente fue un camino descendente. ¿Por qué? Porque Moab estaba al sur de Belén de Judá. Entonces fue un camino hacia abajo, digan conmigo, hacia abajo. Pero es que espiritualmente también fue un camino hacia abajo. Por eso he dicho que fue decadente y descendente. ¿Por qué? ¿Os acordáis lo que significa Moab? Salido de un padre. Bien. ¿Quién fue el padre de Moab? ¿Os suena Lot? ¿Os suena Lot?
¿Os suena Lot? ¿Qué pasó con Lot? La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. ¿Cuando salieron de dónde? De Sodoma y Gomorra, muchacho. De Sodoma y Gomorra, que el Señor estaba destruyendo esa ciudad por el pecado que había en esa ciudad, pero envió a sus ángeles para avisar a la familia de Lot que salid de aquí, que el Señor va a consumir estas dos ciudades. Salieron, la mujer se volteó. ¿Por qué? Porque físicamente estaba fuera de Sodoma, pero su corazón se quedaba allí, porque ya le gustaba. Era una pecadora la mujer de Lot. Le gustaba el pecadillo allí. Por eso miró para dónde, donde dejaba su corazón. Y se convirtió en sal. Vale, pero ¿quién más salió de Sodoma y Gomorra? ¿Quién más? Las dos hijas, que tenían dos hijas. Bien, cuando van saliendo en esa caminata, la hija mayor emborracha al papá. Lo emborracha. ¿Y qué hace? Y tiene relaciones sexuales con el padre. Y al día siguiente, ¿qué le dice a la hija menor? Yo me acosté con él anoche. ¿Por qué? El temor era que se quedaran sin descendencia. Entonces, yo me acosté con él anoche para dejarme embarazar. Ahora tú haz lo mismo. Y se allegó la hija pequeña y tuvo relaciones sexuales con tu papá. Bien. Y las dos quedaron embarazadas. Eso está en Génesis 19. Génesis 19 del 32 en adelante. Y de la hija mayor, ¿quién nació? ¿Quién nació? Elimelec. No, Elimelec no. Moab. Y la Biblia lo dice. Búscamelo, porque no se creen lo que estoy diciendo. Génesis 19. Creo que es el 36 o 38. Búscame del 36 al 38. A ver, ¿lo tienes? Y las dos hijas de Lot concibieron. Uy, qué letra más grande, tal la leo yo también. A ver. Escucha, Génesis 19, 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Bien, muchas gracias. Ok, entonces, la tierra de Moab, entonces, por eso Moab significa salido de un padre. ¿Quién fue el padre de Moab? Lot. ¿Lo ven? Salido de un papá. Pero Moab nació de un incesto. Por tanto, la tierra de Moab, por eso he dicho que representa falsa prosperidad, porque la tierra de Moab era una tierra maldita, por causa de su origen. ¿Cuánto lo ven ahora? Por causa de su origen. Nació de un incesto, una relación sexual ilícita entre un papá y una hija. Tremendo, ¿verdad? De ahí nació Moab. Por tanto, Moab, por eso he dicho decadente. Por eso el camino de Elimelec fue un caminar decadente, porque se fue a una tierra que era una tierra maldita. Digan conmigo, Moab, tierra de maldición, por su origen, por donde procede, de un incesto. ¿Lo tenéis claro ahora? Bien, ok. Entonces, hemos visto que eso produjo en esa familia y en Elimelec total decadencia y un camino descendente, tanto físico como espiritual. Está claro que si la falta de alimento, como acabamos de ver, la falta de alimento físico provoca en nosotros debilidad mental, debilidad física, y si no se coge a tiempo puede incluso provocar la muerte, la pregunta es, ¿qué puede ocasionar la falta de alimento espiritual? ¿Qué puede ocasionar? Pues debilidad mental, es decir, falta de visión, falta de dirección. Y por tanto puede llegar a provocar la muerte espiritual también. Ahora, Elimelec, fíjate, lo mucho que vamos a hablar de Elimelec y lo poco que dice la Biblia de Elimelec. Aparece 3 veces. De Ruth 1:1 a Ruth 1:3. Ahora búscalo por favor, Carlos. Elimelec es tipo, es figura y es sombra de mucha gente. ¿De quiénes
o de quién es figura, tipo y sombra? ¿A quién representa Elimelec? ¿Alguien me lo puede decir? ¿A quién representa Elimelec? A todos los que se impacientan. A los impacientes. ¿Hay alguno aquí impaciente? Aquellos que se desesperan. Aquellos que no esperan el tiempo favorable de Dios. Aquellos que no esperan el tiempo propicio de Dios. La impaciencia es muy reveladora. ¿Qué puede revelar en un hijo de Dios que, no voy a decir que peque de impaciencia, sino que tenga pues como costumbre, mala costumbre, ser impaciente? ¿Qué revela la impaciencia en un hijo de Dios? Su falta de confianza en Dios. Hello. Digan conmigo, la impaciencia en el corazón de un hijo de Dios revela su falta de confianza en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¡Claro! Ahora, la falta de confianza en Dios es porque uno no conoce suficientemente a Dios. ¿Sí o no? Vamos a deshilachar esto. Falta de confianza en Dios es producto de que uno no conoce suficientemente a Dios. Y si no conoce suficientemente a Dios, ¿por qué es? Estamos hablando de dieta, ¿por qué es? Aleluya. Está la jugada. Porque no come. ¿No come de quién? Por eso hemos leído antes Juan 6, 51, 6, 54, porque no come del pan vivo, porque no come de la carne de Cristo, porque no bebe su sangre y porque no se alimenta y no se nutre de la leche espiritual que es salud para salvación. ¿Me están siguiendo ahora? ¿Ven cómo todo va cuadrando ahora? Amén. Entonces la falta de confianza nace precisamente de no alimentarse bien. Aleluya. Digan conmigo, nada de pan, nada de vino y nada de sangre y nada de agua viva. Es decir, nada de Cristo. Entonces uno no puede hablar de aquel que no conoce. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La falta de conocimiento de Dios, por tanto, es provocada por una dieta escasa y por una dieta pobre. Les pregunto, ¿estoy siendo claro? Bien. ¿Os suena Esaú? ¿Quién fue Esaú? ¿El hermano de quién? Amén. El hermano de Jacob. El hermano mayor. Le tocaba la primogenitura. Bien. ¿Por qué se impacientó Esaú? Porque Esaú, búscame Génesis, por favor, Carlos, Génesis 25. ¿Me puedes poner la Biblia a la palabra? La BLP. Ahí está en la jugada. Te merece un premio. Que te lo dé el Señor el premio. Aleluya. Qué potaje. ¿A cuánto le gustan los potajes? A mí me gusta. ¿Por qué se impacientó Esaú, el hermano de Jacob? Porque venía cansado y porque tenía hambre. Digan conmigo, la impaciencia viene provocada por la falta de alimento. ¿Cuántos lo ven? Ahora vamos a leer. Cierto día, Jacob estaba guisando un potaje cuando Esaú llegó muy cansado del campo. Entonces Jacob sirvió a Esaú pan y el potaje de lentejas. Hace mi mujer unas lentejas, 2 platos me como yo, y mi hijo otros 2, pero 2 platos hasta arriba, un espectáculo. Bien, Esaú comió, Esaú bebió, se levantó y se fue. Así fue como Esaú malvendió sus derechos de primogénito. Seguimos leyendo. Pero me has saltado... Has pasado del 29 al 34 y no me has puesto... Ah, me has liado. Ni el 31, ni el 32, ni el 30... Ahí está. No me lo has puesto. Vamos a leerlo. Claro, te dije del 29 al 34. Y tú pusiste 29 y 34. Ay. Digo, aquí falta algo. A ver. Génesis, a ver.
29, 25. Escucha, dice así. Aleluya. Bien, escucha. Pero si tampoco es esta la versión. Ay, es esta. Ay, me estoy haciendo mayor. Perdóname, iglesia. Aquí. Ahora sí. Cierto día, Jacob estaba guisando un potaje, cuando Esaú, muy cansado, llegó del campo y le dijo: tengo hambre, dame de comer de ese guiso rojo. Por eso a Esaú se le conoce también como Edom, que significa rojo. Jacob respondió: solo si me vendes ahora mismo tu derecho de primogenitura. Astuto. Esaú dijo: estoy que me muero de hambre. ¿Qué me importan a mí los derechos de primogenitura? Jacob insistió: júramelo antes. Esaú se lo juró, y de ese modo le vendió a Jacob sus derechos de primogenitura. Entonces Jacob sirvió a Esaú pan y el potaje de lentejas, y así comió, bebió Esaú, se levantó y se fue. Y así fue como Esaú malvendió sus derechos de primogenitura. O sea, qué tremendo que uno renuncia a una herencia por un plato de lentejas, por muy buena que esté la lenteja. ¿Se dan cuenta cómo la falta de alimento espiritual provoca falta de discernimiento, provoca falta de visión y nos lleva a tomar decisiones que en un futuro nos pueden afectar negativamente? Digan amén los que lo están viendo. Amén. Entonces aquí hay una enseñanza. Y es la siguiente: amados, nunca hay que tomar decisiones con el vientre vacío. Pero estoy hablando del vientre espiritual. ¿Me están siguiendo? Nunca vayas a tomar decisiones con el vientre vacío. Amén. ¿Estoy siendo claro en esta mañana? Bien. Y tristemente eso fue lo que hizo Elimelech. Elimelech tenía dos vientres vacíos: el físico y el espiritual. ¡Wow! Escucha lo que dice Job. Ponme Job 6:26, por favor, Carlos. Nos vamos a quedar con la última parte del versículo de Job 6:26. Dice así. Dice: ¿creéis que un discurso zanja una cuestión? Y ahora nos vamos a quedar con la segunda parte. Solo es viento la voz desesperada. Solo es viento la voz desesperada. ¿Esto qué significa? Significa que un desesperado Elimelech, movido por su estado de desesperación, tomó una decisión. ¿Entendéis la expresión a la desesperada? Tomó una decisión a la desesperada. Y su desesperación se escapó por la boca. ¡Ya está! ¡Lo he decidido! ¡Nos vamos todos para Moab! Porque aquí no hay quien esté, aquí no hay quien viva. Si nos quedamos aquí nos vamos a morir todos. Y prefiero incluso, a lo mejor dicho, y prefiero incluso vivir en una tierra maldita que morir en una tierra de bendición. Porque en Belén de Judá, de ahí nació Jesús. Belén era tierra de bendición. ¡Aleluya! Entonces digan conmigo, la boca de Elimelech dejó escapar su desesperación. O sea, que la voz de la desesperación, la voz de alguien que está desesperado, habla sin medir las consecuencias. ¿Me están siguiendo? Amén. ¡Qué tremendo! Las palabras que salen de la boca de un desesperado no deberían ser tenidas en cuenta. Hay uno que tiene en cuenta todo lo que decimos. Se llama Satanás. Satanás sí. Cuando tú dices alguna burrada, Señor, llévame. Hay uno que no, lo dije en broma, todavía no, Señor. No, pues hay uno que eso, no, a Satanás no le gustan los chistes. Él se lo toma todo en serio. Cuidado con esto. Entonces, la voz de un desesperado jamás debería ser tenida en cuenta.
Precisamente porque son palabras pronunciadas bajo un estado de ¿qué? De estrés, de angustia, depresión. Esaú malvendió su primogenitura porque estaba bajo un estado de cansancio y lo llevó a tomar una mala decisión. Malvendió su primogenitura. El profeta Elías, que bajo amenazas de Jezabel salió corriendo y se fue al desierto y se sentó debajo de ¿qué? De un enebro. ¿Conocéis? Se sentó debajo de un enebro. ¿Sabéis que los judíos no se sentaban debajo de un enebro? ¿Sabes por qué? Porque normalmente, ¿saben dónde plantaban los judíos un enebro? Debajo de cada enebro había un cadáver. Es que hay que conocer la historia. Entonces, los judíos normalmente huían de los lugares como inmundos, ¿sí o no? Pero en su desesperación, porque salió bajo la amenaza de Jezabel que lo iba a matar, vive mis dioses, vive no sé qué, que mañana pongo tu cabeza como la cabeza de estos profetas que tú acabas de matar. Entonces sale huyendo bajo amenaza de Jezabel y en su desesperación se sienta debajo de un enebro, algo que los judíos no hacían, porque enebro plantado significa que debajo había un cadáver. Y debajo del enebro, primera, se salta esa costumbre, y debajo del enebro, ¿qué dice? No soy yo mejor que mis padres, me quiero morir. Me quiero morir. ¿Cómo? ¿De qué boca salió eso? De la boca de un desesperado. Entonces, Esaú desesperado vende su primogenitura. Elías desesperado se sienta primero debajo o encima de un cadáver, algo que los judíos huían de eso, y Elimelec desesperado lleva a toda su familia a una tierra maldita. ¡Wow! Y el primero que se muere, el que tomó la decisión, Elimelec. ¡Qué tremendo esto! Entonces, amados, la realidad es que las iglesias cristianas están llenas de Elimelec desnutridos. Jimmy? Que no buscan la dirección de Dios para sus vidas. Y con este punto voy a terminar porque este es el más tenaz. Sino que toman decisiones trascendentales para sus vidas, movidos por el instinto o por impulsos. Digan conmigo, instinto, impulsos. Ahora te pregunto, ¿quiénes son los que se mueven por instinto? ¿Quién? Los animales. ¡Wow! Santiago capítulo 3, versículo 15, dice que la sabiduría de aquí abajo es sabiduría ¿cómo? Animal, terrenal y diabólica. Bien, así lo identifica Santiago. ¿Qué quiero decir? Que la sabiduría animal es la sabiduría equivocada. ¿Por qué? Porque es aquella que el ser humano comparte ¿con quién? Con los animales. Es decir, por instintos y por impulsos. Y por tanto pertenece a su naturaleza inferior, a la animal. Lo que está pasando hoy en Ucrania, estás violando a niñas, ejecutando. Tú ves esto por televisión, yo lloro, yo veo esto por televisión y yo me quebranto y lloro porque hasta dónde llega la degeneración del ser humano. Si lloro yo, ¿cómo estará papá Dios? ¿Ah? ¿De ver esto? Y escucha, y te digo algo, y te ponen las imágenes cuando estás comiendo. ¿Sí o no? Escucha, a mí se me ha cortado el apetito, estaba viendo eso y estaba así, y he tirado el bocado de ver esas imágenes. Y escucha, y estamos viendo una pequeña parte de lo que nos quieren mostrar. ¿Te das cuenta de lo horrible y la bajeza del ser humano cuando se mueve en su naturaleza inferior, que es la animal? Somos peores que los animales cuando nos movemos por instintos y por impulsos. Escucha la definición de actuar por instinto, porque claro, viene relacionado con el tema de hoy. Actuar por instinto. Conducta que no es el resultado de la instrucción. ¿A qué venimos aquí? A instruirnos. Bien. Que no es resultado de la instrucción
de la formación. ¿A qué venimos aquí? A formarnos. Y que no es el resultado del aprendizaje. ¿A qué venimos aquí? A aprender. Entonces digan conmigo, instrucción, formación y aprendizaje. Pues la conducta por instintos es totalmente lo opuesto. Conducta que no es el resultado de la instrucción, de la formación y del aprendizaje. O sea, la instrucción, la formación y el aprendizaje, ¿de qué forman parte estas tres cosas? De lo que estamos hablando, de una buena alimentación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estoy siendo claro? Bien. Entonces, segunda parte de la definición. Por tanto, conducta que tiene un carácter no reflexivo. No reflexionar, tomar decisiones sin reflexionar, es lo mismo que tomar decisiones por instinto o por impulso. Conducta que tiene un carácter no reflexivo, desencadenado por estímulos. Aquí Elimelech fue movido por dos estímulos, por dos. ¿Alguien me puede decir los dos estímulos que movieron por instinto a Elimelech? El primer estímulo, el hambre. Y el segundo estímulo, que en Moab sí que había comida. ¿Sí o no? Aunque era una tierra maldita. Entonces, primer estímulo, vientre vacío. Segundo estímulo, que en otro lugar sí había comida. ¡Wow! Y se movió por instinto. ¡Tremendo! Y yo pregunto, por tanto, para ir terminando, si nosotros nos movemos así, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y un animal? Ninguna. Lamentable, ¿verdad? Pero es así. Entonces, Elimelech, aunque la Biblia dice poco, pero date cuenta, aunque aparezca 3 veces el nombre de Elimelech, la radiografía que estamos haciendo de este hombre. Y yo te puedo decir otra cosa acerca de Elimelech. En ningún momento la Biblia dice que Elimelech buscó dirección del Señor. En ningún momento la Biblia dice que Elimelech oró a Jehová para buscar confirmación. A ver, Señor, mira, la situación es esta. ¿Qué hago? Tú sabes que no estoy solo, está mi esposa, están mis hijos. Señor, confírmame, me muevo, me quedo en mi sitio. ¿Qué hago? ¿Emigro, no emigro? ¿Me traslado, no me traslado? ¿Me quedo en Belén? Señor, dame una confirmación. Señor, no me quiero mover por instintos. No me quiero mover por impulso. Por eso busco de tu consejo, de tu dirección. Los pastores estamos cansados. ¿Sabe de qué? De que las ovejas tomen decisiones sin contar, sin consultar, sin pedir consejo, y que luego tengamos que arreglar el desaguisado. ¿Sí o no? Y yo ya, aquí no. Pero en Murcia sí. He tenido que decirle a un par de personas, ¿tú me buscaste a mí cuando decidiste tomar la decisión esta? ¿Ahora qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo ahora? Ahora que la has liado, ahora que estás metido en el problema hasta aquí, por no decir hasta aquí, ¿ahora qué hacemos? ¿Acaso no se te predica a ti en la iglesia de consejo preventivo? ¿El otro cuál es? El consejo correctivo. Pero es que el consejo correctivo ya es que cuando ya es tarde, porque es para corregir. Pero ¿qué es mejor entonces? ¿Un consejo preventivo o correctivo? Hombre, por favor. Pues nosotros esto venimos taladrándoselo en la cabeza. Pues no, a la gente de Murcia no le entra. Espero que aquí le entren a todos. Amén. Pero que es tremendo. Es tremendo. Claro, los pastores vamos a estar ahí. Pero ya la cosa, el mal está hecho. La decisión está tomada. Y la consecuencia llegó. Ay, qué difícil. Ay, si las ovejas aprendieran. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Elimelech no buscó dirección en ningún momento, no reflexionó, no meditó. Todo lo contrario, la Biblia nos da a entender que este hombre
provocado por su hambre y su falta de alimento, pues su decisión precisamente fue influida por su hambre y por su cansancio físico. Es decir, Elimelech se dejó influenciar por las circunstancias. ¿Cuántos lo ven? Ahora, y tomó la salida más fácil, tomó el camino más fácil, buscó la vía de escape más sencilla, los campos de Moab. Pero hay algo que la Biblia nos enseña, que el camino del Señor no es el camino fácil, sino el angosto. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, los campos de Moab sí eran el camino fácil. El apóstol Pablo, ponme Filipenses 4:12, ya vamos terminando. Aleluya. Qué peligro cuando un pastor dice vamos terminando. ¿Cuántas veces lo he dicho ya? ¿Cuántas veces lo dije? Era segunda. Pero ya es la última. Pablo el apóstol dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Fíjate, digan conmigo dos extremos. Digan conmigo dos situaciones, dos circunstancias. La escasez y la abundancia. Y Pablo supo vivir, se supo adaptar a ambas. Y en todo y por todo estoy enseñado. Digan conmigo, instrucción, formación y aprendizaje. Lo que acabamos de ver. Entonces les pregunto, ¿Pablo se movió por impulsos? No, de ninguna manera. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Wow. Necesidad. El europeo es muy cómodo. El europeo es muy cómodo. No sé si se han dado cuenta. Si esto que está pasando, la mentalidad eslava, los eslavos son toda la gente del este. Incluyen ucranianos, rusos, rumanos, polacos, todos estos son de raza eslava. La cara la tienen muy característica, son todos también muy parecidos en cuanto a la forma del rostro, el tono de la piel, el color del pelo. Esa es la raza eslava. Más para allá, luego más al oriente están los caucásicos. Pero los rusos, los ucranianos, todos estos comparten la misma genética, la misma raza. ¿De acuerdo? Y es una raza que está más acostumbrada a pasar necesidad. Si esto que estuviera pasando en Ucrania, estuviera pasando en Francia, en Italia, en Alemania, en España, ¿por qué? Porque el europeo no está acostumbrado a vivir en necesidad. ¿Sí o no? Podemos tener ciertas apreturas en algún momento, pero nosotros aquí, hay una frase en España que dice que esta es la sociedad del ¿qué? Del bienestar. Realmente aquí hay de todo. Y si normalmente no falta, puedes pasar, oye, pues esta semana no me compro carne porque no me llega. Vale, pues compramos, si no podemos comprar ternera, compramos pechuga de pollo, que está muy rica. ¿Me doy a entender? Y si una semana pasamos sin bollería industrial, pues pasamos sin bollería industrial y mejor para la salud, porque eso es puro veneno. ¿De acuerdo? Así, ¿no? O sea, que no hay ningún problema, pero que nos quiten. Y que tengamos que salir, el europeo para esto es más complicado que el eslavo. ¿Sí o no? Porque ellos sí que están acostumbrados a pasar más penurias. ¿Vale? Entonces, otro gallo cantaría si lo que pasara allá estaría pasando aquí. ¿Por qué lo digo? Lo digo por el apóstol Pablo, que es una excepción. La Biblia, la traducción del lenguaje actual en Filipenses 4:12, Pablo dice, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. O sea, si te das cuenta, las circunstancias enseñaron a Pablo. Las circunstancias fueron parte del aprendizaje. Él dice, en todo y por todo estoy enseñado. Las circunstancias fueron su aprendizaje. Las circunstancias de la vida, amados, deben ser la escuela del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué deben ser la escuela de Dios, del Hijo de Dios las circunstancias? Porque las circunstancias no son algo teórico, son bien reales. ¿Sí o no? Tú tienes tus circunstancias, yo tengo las mías. ¿Son realidades o no? Son realidades, no son teorías. Ahora, alguno dirá, no, es que no tenemos que... Tranquilo que llego. O sea, que me tengo que sujetar a... No, tranquilo.
Estoy seguro. ¿A los pies de quién aprendió Pablo? ¿Tú lo sabes? ¿Te acuerdas? El maestro de Pablo, Gamaliel. Pues ¿sabes qué? Estoy seguro que Pablo aprendió más de sus circunstancias que de Gamaliel. Porque Gamaliel le enseñó ¿qué? Teoría. Sus circunstancias eran realidades. Aleluya. Así que tus circunstancias para ti también son riqueza, porque te están formando, te están instruyendo y te están aprendiendo. ¿Sí o no? Aleluya. Bien. Y aunque parezca mentira, las circunstancias de Pablo fueron provechosas. ¿Por qué fueron provechosas las circunstancias de Pablo? Ahí es donde quiero llegar, para terminar. Tercera vez que lo digo. Porque confrontó sus circunstancias y porque las superó. Por eso él más adelante dice, en Filipenses 4, creo más adelante dice, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo, que es el pan, que es la carne, que es la sangre, que es el buen vino, que es el agua viva, me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si como de Cristo, voy a poder superar mis circunstancias. Ahí es donde yo quiero llegar. Entonces, pastor, ¿usted me está diciendo que me amolde a mis circunstancias? No, te estoy diciendo que si comes de Cristo, tus circunstancias, tú las vas a superar, porque van a estar debajo de la planta de tus pies. Que eso no quita de que aprendas de ellas. ¿Sí o no? Aleluya. Gloria a Dios. Por tanto, escucha, aunque yo no sea profeta, pero tengo discernimiento y tengo experiencia. Y la forma en que un hijo de Dios maneja la circunstancia de la vida, a mí me dice si ese hijo de Dios tiene carácter o no tiene carácter. Amén. La manera de actuar, de moverse, de operar en tus circunstancias, a mí me dice y me señala si tienes carácter o no tienes carácter. Te pregunto, ¿Elimelec era hombre con poco carácter o era un hombre de carácter? De poco carácter. De poco carácter. De poco carácter. ¡Wow! Ahora, ¿por qué? ¿Por qué era de poco carácter? Porque fueron las circunstancias quienes lo manejaron a él. Amén. Si tus circunstancias están bajo la planta de tus pies y estés viviendo lo que estás viviendo, tú estás firme en Cristo y te estás alimentando de Cristo, digo aquí, he aquí un hombre o una mujer de carácter. Pero si vienes llorando y me dices, no puedo con mis circunstancias, me están ahogando, digo, ay, aquí falta carácter. ¿Sí o no? Y falta alimento. Porque el alimento forma el carácter. Entonces, si me viene alguien así, le digo, ¿estás comiendo? Le pregunto, ¿estás comiendo? ¿Estás comiendo de Cristo? ¿Estás comiendo pan del cielo? ¿Estás comiendo la carne del cielo? ¿Estás bebiendo del agua viva? ¿Estás bebiendo de la sangre de Cristo? ¿Estás nutriéndote de la leche espiritual? ¿Sí o no? Entonces, la falta de carácter, si tiramos el hilo, revela que una falta de alimentación también. Uf, madre mía. ¿Cuántos temas por...? Aleluya. Ahora, y termino, ahora sí, con lo siguiente. 4. A ver, escucharme una cosa, estoy por debajo de la media, normalmente son 6 veces que lo suele decir un pastor, ¿vale? ¿Vale? O sea que todavía me quedan 2, pero no. Cuando uno hace lo correcto delante de Dios, entonces se activa lo sobrenatural de Dios. Noemí, ¿quién era Noemí? La viuda. ¡La viuda! Actuó correctamente. ¿Qué hizo Noemí? Que la llevó a que la sobrenaturalidad de Dios, la provisión de Dios se activara en la vida de Noemí y en la vida de su nuera Ruth. Porque los 2 hijos tomaron esposa, los 2 hijos murieron, las 2 nueras eran moabitas, una, Orfa, regresó con los suyos, pero Ruth dijo, vive Jehová, vive tu Dios, que donde tú vayas... Yo también, o sea que se pegó, la Ruth se pegó a la suegra. Oye, buena suegra, ¿eh? Para pegarse a la suegra. Tenía que ser buena la suegra, ¿eh? Aleluya. ¿Cuántos tienen suegra aquí? A ver, ¿la tiene en Honduras o aquí?
Ah, iba a decir qué bendición. Mira, mi suegra fue mi mamá espiritual. Más que mi suegra era mi madre, era mi mamá. Ella fue la que me habló de Cristo y bueno, en fin, ya está con el Señor. Noemí, la viuda, actuó correctamente. ¿Qué hizo? Regresó a Belén. Regresó a Belén. Y la Biblia dice, en el libro de Ruth, creo que en los versículos 4 o 5, que se levantó y comenzó a caminar hacia la tierra de Judá. Regresó a la tierra de la bendición. Y te puedo decir que si lees el libro de Ruth, que son 4 capítulos solamente, las circunstancias de Noemí al final se tornaron a su favor. Pero ojo, aquí hay un detalle. ¿Cuándo se turnaron las circunstancias de Noemí a su favor? Cuando fue quitado el tapón. Cuando fue quitado el tapón. ¿Quién era el tapón? El marido. A ver, tranquilo, que eso es espiritualmente hablando, ¡Ve, lo ves, lo ves, lo ves, lo ves! ¡Tapón, tapón! No estoy diciendo eso, Pero Elimelech, en cierta manera, era un tapón espiritual que tuvo que ser quitado. Amén. Para que la bendición pudiera fluir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿He sido claro en esta mañana? Amén. Ahora sí nos ponemos de pie, damos un aplauso al Señor, fuerte en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Así